En el programa de hoy, obispos de Estados Unidos señalan que la plaga de la violencia armada se ha extendido en el país. Episcopado de Bolivia pide acabar con la violencia contra las mujeres. Bienvenidos a EWTN Noticias, su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias sobre los tiroteos ocurridos este fin de semana en Estados Unidos y les contamos que la Conferencia de Obispos Católicos del país expresó su dolor, indignación y oraciones tras los tiroteos ocurridos entre el 3 y 4 de agosto en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, que cobraron la vida de decenas de víctimas inocentes y que dejaron varios heridos. En dos comunicados firmados por el presidente del episcopado estadounidense, cardenal Daniel DiNardo, y el presidente del Comité sobre Justicia Doméstica y Desarrollo Humano, Monseñor Frank DeWayne, los obispos manifestaron sus condolencias a las familias y amigos de los asesinados. En ese sentido, señalaron que no podemos nunca más creer que los tiroteos masivos son una excepción aislada, sino que son una epidemia contra la vida que debemos en justicia enfrentar. Además, puntualizaron que la plaga en la que se ha convertido la violencia armada continúa sin control y se extiende a lo largo del país. Como se recuerda, en la mañana del 3 de agosto, un hombre armado ingresó y abrió fuego en una tienda de Walmart en el centro comercial Cielo Vista de El Paso, estado de Texas. El sujeto arrestado por las autoridades causó la muerte de 20 personas, entre ellos 3 ciudadanos mexicanos. Por otro lado, menos de 24 horas después, a la 1 de la mañana, hora local, el 4 de agosto, un tiroteo se produjo en Dayton, estado de Ohio. De acuerdo a las autoridades, el sujeto mató a 9 personas antes de ser abatido por la policía. Frente a todo este panorama, los obispos estadounidenses alentaron a los católicos a rezar y alzar sus voces para los cambios necesarios en la política y cultura nacional. Asimismo, resaltaron que la conferencia episcopal ha abogado por mucho tiempo por leyes responsables de armas y un aumento de recursos para abordar las causas profundas de la violencia. El problema del mal y del sufrimiento es real y hay 3 posibles respuestas ante este problema, según el gran psicólogo canadiense Jordan Peterson. Una es la vida inconsciente, doparse. Explica en gran parte la epidemia de uso de drogas. Vivir como si el mal no me toca porque soy capaz de evadirlo artificialmente. Pero el problema es que, dice él, monstruos crecen en torno a nosotros que eventualmente nos depredan. La segunda respuesta inauténtica al problema del sufrimiento y del mal es, como lo que vemos en estas noticias, personas que explotan y se vengan contra la realidad y contra personas inocentes. Una respuesta inauténtica particularmente porque si sufrimiento es el problema, ¿cómo es que causar más sufrimiento puede ser una solución? Finalmente, la respuesta auténtica, que es la respuesta cristiana, es reparar el mal, entenderlo, ser consciente de ello y responder como los obispos de Estados Unidos nos están invitando a todos a hacer, de una manera que llegamos a las causas profundas y somos parte de una cultura de paz. Ante el mal, ante el sufrimiento, respondemos los cristianos reparando como Jesucristo. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos contará lo que dijo el Papa Francisco sobre los tiroteos ocurridos este fin de semana. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión desde el atrio de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una de las 4 basílicas mayores de la Ciudad Eterna, junto a San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán, y uno de los lugares con mayor devoción mariana de la capital italiana. En primer lugar, queremos recordar a las víctimas de los recientes tiroteos en Estados Unidos que ocurrieron en menos de una semana y que arrojaron a más de 30 víctimas. Y precisamente el Papa Francisco recordó estos episodios de violencia en los estados de Texas, California y Ohio. Lo hizo al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del domingo 4 de agosto. El Santo Padre aseguró su cercanía espiritual a las víctimas de estas tragedias que golpearon a personas indefensas. Los invito a unirse a mi oración por aquellos que han perdido la vida, por los heridos y sus familias, dijo el Papa, quien después rezó un Ave María junto a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Y previamente el Santo Padre había reflexionado sobre el Evangelio dominical del Evangelio de San Lucas y animó a reflexionar sobre nuestra relación con los bienes materiales. Basándose en la parábola del rico tonto, el Papa Francisco alertó sobre el peligro de la codicia y señaló que los bienes materiales son necesarios, pero son solo un medio para vivir honestamente, que corresponde también para compartir a los más necesitados.
Y por este motivo el Papa Francisco animó a rezarle a la Virgen para que no busquemos las riquezas en forma desproporcionada, porque esto genera ansiedad, adversidad y guerra. Y exclamó que muchas guerras comienzan por la codicia. Y por último quisiera comentarles que en esta ocasión realizamos nuestro informe precisamente desde la Basílica de Santa María la Mayor, porque se celebra un importante aniversario. Cada 5 de agosto se recuerda el milagro de la nieve que ocurrió un día como hoy, pero en el año 358. Por este motivo, el arcipreste de la Basílica, el cardenal Stanislao Rilko, presidió aquí una misa solemne esta mañana. Desde 1983, el milagro de la nieve recuerda con una nevada artificial. Y estimados, esta fiesta fue precisamente precedida por un trío de oración de 3 días. Santa María la Mayor es el santuario más antiguo del mundo occidental y fue construida por el Papa Sixto III. Y con estas muchas noticias de la vida de la Iglesia desde Italia me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Uno se pregunta por qué recordar una nevada del siglo IV en estos días, y es justamente porque se acaba de definir el dogma de la maternidad divina de María, de que el que nace de María es verdadero hombre y verdadero Dios, por lo que María, para salvaguardar la integridad de Jesucristo, debe ser llamada Madre de Dios. Bueno, hubo una señal en ese siglo, una nevada en el medio del tórrido mes de agosto, que cualquiera que ha estado en Roma sabe que agosto es el mes más insoportable en calor en Roma. Una nevada en ese mes, un milagro para indicar el lugar, y así fue tomado, para construir la primera basílica en honor a Nuestra Señora en Occidente. Por otro lado, el Papa Francisco envió un mensaje a los participantes del Congreso Misionero Nacional de Indonesia, que se realizó en la capital, Yakarta, del 1 al 4 de agosto, y que tuvo como nombre Bautizado y Enviado. Veamos. Pensate bene il tema, battezzato e inviato. Quando noi siamo battezzati riceviamo lo Spirito Santo, che è un tesoro. Riceviamo il messaggio di Gesù, il Vangelo è dentro di noi. E quando uno ha una cosa bella e entusiasta con quella, sente il motto di portarla avanti e di darlo a un altro. Battezzato e inviato. Queste due cose devono essere il filo conduttore di questo congresso. Come io vivo il mio battesimo nella mia vita personale, ma anche come lievito sociale nella società per portare avanti questo messaggio di Gesù. Battezzato e inviato. Non dimenticare mai. Il cristiano sempre cammina avanti. En otros ámbitos, la Conferencia Episcopal de Bolivia pidió en un comunicado acabar con la violencia contra las mujeres. Veamos. La Conferencia Episcopal Boliviana publicó un comunicado titulado «La violencia contra las mujeres es un grave síntoma de una sociedad que se deshumaniza», en el que se hace un llamado a toda la nación para dejar la violencia y practicar el derecho y la justicia. El comunicado fue leído por Monseñor Aurelio Pessoa, obispo auxiliar de La Paz y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien en nombre de los obispos alzó la voz de denuncia y dolor por los casos de violencia que, lejos de disminuir, sigue aumentando alarmantemente, produciendo muerte y sembrando luto en cientos de familias bolivianas. Nos solidarizamos con tantos familiares, padres, hermanos, hijos huérfanos que sufren esta situación dramática en el país y con todas las mujeres que en este momento están siendo acosadas y condenadas a sufrir en silencio. Muy poco ha logrado todavía la legislación vigente, que no cuenta con las condiciones para incidir significativamente frente a este mal que desintegra nuestra sociedad y cuestiona sus fundamentos. Asimismo, los prelados aseguraron que para acabar con este flagelo es necesario atacar las verdaderas causas. En consonancia con la enseñanza de la Iglesia Católica, pensamos que urge trabajar conjuntamente con todas las instancias de la sociedad, atacando las verdaderas causas de este flagelo, como son la cultura machista que pervive,
el deterioro general de valores morales, la pérdida del respeto al valor sagrado de la vida, la inaplicabilidad de las leyes y la lentitud del sistema judicial. Finalmente, en el comunicado, los prelados animaron a todas las instancias de la pastoral familiar a que asuman con prioridad el servicio a las mujeres vulnerables y sus familias con iniciativas en la prevención, atención oportuna y acompañamiento. Es verdad que la mayoría de las víctimas de la violencia en el mundo en general, en cualquier sociedad, son varones y no mujeres. Pero la violencia contra la mujer es un tipo de violencia específica que se refiere al abuso de poder físico que tiene el varón sobre la mujer naturalmente, usado como arma para reducir a la mujer, algo que la Iglesia de ninguna manera acepta, y por eso justamente en ese tipo de situaciones es contemplable y positivo, a veces necesario, que se contemple la separación de domicilio en aras del bienestar de la mujer y de la familia. Los obispos en Bolivia nos llaman a todos, en la medida que podamos, a ser una fuerza que contrarresta y finalmente supera esta lacra social. Cambiamos el tono de la información y nos vamos hasta México para contarles sobre FanFlix, una plataforma mexicana que contiene programas y caricaturas para niños y adultos que son de entretenimiento sano y con valores familiares. Para conversar sobre este interesante proyecto está con nosotros Gerardo Villegas, director de FanFlix y productor católico. Gerardo, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, muy amables, aquí estoy para sus órdenes. Gerardo, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de crear esta plataforma FanFlix y cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, FanFlix se crea a través de un grupo de personas preocupadas por la sociedad, por restaurar el tejido social de la sociedad. Y bueno, pues FanFlix tiene un objetivo muy bonito que es tratar de meternos a los hogares de cada familia mexicana y de toda Latinoamérica y dándoles valores humanos, crecimiento espiritual y crecimiento humano a través de todos los contenidos que tenemos. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar trabajando en esta obra. Y tú como director de esta iniciativa nos podrías comentar por qué crees que es tan importante que existan proyectos que difundan contenido con valores para la familia y también por qué los padres deben buscar este tipo de contenido para sus hijos. Pues primero que nada, FanFlix es una herramienta precisamente para las familias, particularmente para los padres, ahora que nuestros hijos están siendo atacados por tantos medios de comunicación y por tantos mensajes tan agresivos que están construyendo o más bien destruyendo sus almas con estos mensajes tan fuertes. En FanFlix estamos tratando de dar una alternativa de entretenimiento y de crecimiento humano para que, bueno, pues precisamente las familias, particularmente los niños, los matrimonios puedan seguir creciendo, puedan seguir fortaleciéndose a través de un lenguaje que nosotros tratamos de hablar, que es el lenguaje de la tecnología y de los contenidos. Finalmente, Gerardo, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieren suscribirse a esta iniciativa? Bueno, es muy sencillo, solamente tienen que entrar a www.fanflix.mx o descargar la app en sus dispositivos y pueden ahí suscribirse, hacer una cuenta y es muy sencillo. Y particularmente hoy quisiera comentarles que tenemos un regalo para toda la audiencia de EWTN. Si se suscriben con el código EWTN, van a tener 30 días gratis del servicio de FanFlix. Es muy sencillo, nada más hay que entrar y suscribirse, así es sencillo. Gerardo Villegas, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias y nuestras oraciones para que más padres de familia puedan suscribirse a este tipo de iniciativas con buenos valores. Al contrario, gracias a ustedes por este espacio y les exhorto a todos a que a través de los contenidos de FanFlix puedan seguir contribuyendo al crecimiento de sus familias, sobre todo en la parte espiritual, porque somos una plataforma 100% empática con la fe católica. Y pues muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Cuántos padres nos habrán preguntado por qué no existe un Netflix católico? Pues aquí lo tenemos, amigos, los inicios de un Netflix católico con programación para la familia, para los niños, FanFlix. Aprovechemos esta oportunidad, apoyemos estas iniciativas que son tan valiosas y que deben crecer para que los padres puedan contar con la televisión como un medio de educación en su familia y no simplemente como una niñera con quién sabe qué contenidos que reciben nuestros hijos. Acá tenemos una opción de valores para ayudarnos en nuestra tarea como educadores primarios, principales de nuestros hijos. Ahora tenemos que ir a unos anuncios, pero al volver, en Roma piden oraciones por Siria ante 6 años de desaparición del padre Paolo Daoglio. Miles de salvadoreños peregrinan en honor a San Oscar Romero. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias.
Bienvenidos nuevamente a WTN Noticias y les informamos que en la República Democrática del Congo, Cáritas Española continúa movilizándose para ayudar a contener el virus del ébola. Cáritas Española continúa llevando ayuda a las zonas afectadas por la epidemia del ébola en la República Democrática del Congo. Hasta el momento ya se ha movilizado a 6.200 voluntarios para luchar contra este virus que tiene en vilo al país africano. Para evitar su propagación, se ha establecido 22 puntos de vigilancia en la frontera con Uganda y Sudán del Sur. De acuerdo a técnicos de Cáritas Española, la lucha contra el ébola debe darse en las comunidades más que en los hospitales, ya que en estos lugares es más urgente concientizar a las personas sobre la importancia de mantener las medidas higiénicas para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad. Además, según informó Cáritas Española en un comunicado, en la diócesis de Goma se ha registrado un segundo caso de ébola, por lo que los esfuerzos se concentran en localizar a quienes han mantenido contacto con el afectado y adoptar las medidas necesarias. Nos dijeron que un segundo caso confirmado de ébola en Goma tuvo contacto con unas pocas personas y entre estos contactos uno habría tomado un barco a Bukavu. Instamos y pedimos a las personas que actúen de manera responsable. Cuando alguien se vea afectado con el ébola, no debe esconderse, porque cuando se esconde expone a otros. Por otro lado, la profunda desconfianza, junto con la inestabilidad política y la violencia en el Congo, dificultan los esfuerzos de las autoridades de salud pública para rastrear y vacunar a quienes pueden haber estado en contacto con personas infectadas. Los expertos en salud coinciden en que la vacuna experimental contra el ébola, que tiene una tasa de efectividad del 97,5%, ha salvado a multitudes en el este del Congo. Otra vez Cáritas, en este caso Cáritas Española, haciendo lo que todos quisiéramos poder hacer, ayudando concretamente en una situación de vida o muerte a salvar vidas de personas vulnerables. La vacuna contra el ébola es altamente eficaz y esta es una campaña para aplicar esta vacuna a gran escala en lugares donde hay una epidemia de ébola y también poder identificar casos de esta enfermedad a tiempo para salvar vidas. La mejor noticia es que todos podemos ser parte de esta campaña buscando Cáritas Española en internet y ahí encontraremos las indicaciones para poder hacer una ayuda concreta y estar presentes en esta campaña que salva la vida de tantas personas. Por otro lado, tras 6 años de desaparición de un sacerdote secuestrado por fundamentalistas islámicos en Siria, la familia de este presbítero pidió oraciones por el país para que cese la guerra. A 6 años de la desaparición en Siria del sacerdote italiano Paolo Dal Oglio, sus familiares y amigos cercanos convocaron a una conferencia de prensa para solicitar oraciones por este país que sigue en guerra y para reiterar que no han perdido la esperanza de volver a encontrar al misionero, quien habría sido secuestrado por fundamentalistas islámicos. En este sentido, los hermanos del desaparecido sacerdote conversaron con el corazón abierto acerca del legado del padre Paolo y confiaron que aún tienen fe de que sea liberado. Asimismo, señalaron que el religioso jesuita dejó una importante huella en sus vidas y calificaron su misión en Siria como un instrumento de comunicación y un puente. Por otra parte, una de las hermanas del padre Dal Oglio recordó las ocasiones en que su familia se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, siendo la última vez en el mes de enero, en Casa Santa Marta. En aquella ocasión, el entonces director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, señaló que dicho encuentro representaba un gesto de afecto y cercanía por parte del pontífice a la familia del jesuita secuestrado en Siria en julio de 2013. Al padre Paolo Dal Oglio se le conoció por su compromiso en el diálogo interreligioso y por haber fundado en Siria la comunidad monástica católica siria en los años 80. Vemos aquí la nobleza de la familia que refleja seguramente la nobleza de este sacerdote desaparecido hace 6 años. Orar por la paz en el país, porque no solamente afecta a una persona, este sacerdote, esta situación, afecta a muchísimas personas que sufren
diariamente y es tan cotidiano el sufrimiento que ya ha dejado de ser noticia. No para la iglesia, que está también buscando de todas las maneras posibles ser ese lugar de refugio y de bienestar para personas en una guerra que hasta ahora no da señales de acabar. Que nuestras oraciones estén de parte de la paz en Siria. Cambiamos el tono de la información para comentarles que un obispo en Escocia afirmó que el apostolado Courage es un instrumento de Dios para la salvación. El obispo de Paisley, en Escocia, Monseñor John Keenan, afirmó que el apostolado católico para homosexuales, Courage, no es solo una organización para sanar heridas, sino un verdadero instrumento para la salvación en estos tiempos. El prelado, que sirve como capellán de Courage en la diócesis de Paisley, comentó que pudo descubrir que este es un encuentro donde capellanes, sacerdotes, hermanos discípulos y todos los participantes tratan de seguir al Señor, creciendo juntos en santidad. Por otro lado, una de las asistentes al evento, la bloguera Avera María Santo, comentó que tener esta comunidad significa mucho para ella, ya que le ha permitido compartir su testimonio, ser ella misma y también ser llamada a la santidad. Courage International es un apostolado de la Iglesia Católica que ofrece ayuda a personas con atracción del mismo sexo y que han decidido vivir castamente. Actualmente tienen 150 capítulos distribuidos en 14 países del mundo como Estados Unidos, México, Brasil, Australia, Italia, Singapur y Reino Unido. Y en El Salvador, miles de fieles peregrinaron durante 3 días en honor a San Óscar Arnulfo Romero. Del jueves 1 al sábado 3 de agosto, miles de fieles en El Salvador recorrieron las calles del país con motivo de una peregrinación en honor a Monseñor Óscar Romero. La actividad tuvo como lema Caminando con San Óscar Romero, semilla que germina en nuestra tierra y produce frutos de justicia, fraternidad y paz. Y su recorrido fue desde San Salvador hasta la cuna del profeta en Ciudad Barrios, lugar de nacimiento del santo salvadoreño, en un marco de reconciliación y admiración por su extraordinaria figura. Esta fue la tercera peregrinación que se realiza en honor al mártir centroamericano y tuvo 3 objetivos: celebrar su primer año de canonización, seguir rezando por la paz en el país y fomentar el cuidado de la casa común. Los 3 días de recorrido concluyeron el 3 de agosto con una misa en Ciudad Barrios. En declaraciones a Vatican News, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, manifestó que el país entero siguió esta peregrinación que crea un ambiente de esperanza y optimismo en la gente y fortalece la fe del pueblo. El recorrido fue presidido por una imagen de San Óscar Romero en una carroza que iba acompañada por fieles, obispos y sacerdotes del país. De este modo, niños, jóvenes y adultos recordaron al santo de la Ciudad Barrios, que continúa animando a los fieles salvadoreños a seguir a Jesucristo. Continuamos con más información y esta vez desde Perú, donde se llevó a cabo el 5º Congreso de Pastoral Familiar Salesiana, el cual contó con la presencia de más de 90 representantes de equipos que desempeñan este servicio. Hace unos días se realizó en Lima el 5º Congreso de Pastoral Familiar Salesiana, que contó con la participación de 93 representantes de los equipos de pastoral familiar de las distintas obras donde se encuentran los salesianos en el Perú. El evento tuvo como objetivo escuchar la realidad de las familias, discerniendo los lineamientos de la pastoral en base a la meta de la santidad y de acciones concretas a nivel local e inspectorial. En este contexto, el delegado inspectorial de la Pastoral Juvenil en Perú, Padre Martín Cipriano, manifestó que como pastores y miembros de una familia, estamos llamados a escuchar la realidad de los padres que quieren lo mejor para sus hijos. El Congreso contó además con la ponencia de la doctora Erika Valdivieso, quien habló sobre la santidad de la familia en el Perú. Además, cada grupo participante expuso cómo se encuentra trabajando actualmente la pastoral familiar en cada obra. De este modo, el Congreso redescubrió la llamada a la santidad en la familia a la luz de los rasgos de la espiritualidad juvenil salesiana y fruto de estos días de encuentro, reflexión, alegría y familiaridad, se propusieron lineamientos para la pastoral familiar salesiana en el Perú.
Estamos conectados vía Skype con el padre Juan José Pérez Soba, sacerdote de la Arquidiócesis de Madrid en España y doctor en teología en matrimonio y familia, quien visitó hace unos días la ciudad de San Vicente de Cañete en Perú para dictar el 20º curso de actualización teológica internacional, moral y vida cristiana, que se realizó del 1 al 3 de agosto. Padre Juan, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por esta entrevista. Padre, cuéntenos, ¿qué se buscó profundizar con este curso de actualización teológica internacional en Cañete y cómo fue recibido por los participantes? Ante todo es una actualización de la parte de moral para entender cómo es un elemento fundamental a la hora de la nueva evangelización. Las personas necesitan encontrar las razones para vivir la vida con plenitud y es Jesucristo el que realmente nos enseña. Creo que había una gran aceptación por parte de las personas porque había un gran interés en descubrir estos temas que no siempre están suficientemente claros. La moral, ante todo, es una luz para nuestras vidas que toda persona necesita. Padre Juan José, ¿cuáles fueron algunos de los temas más resaltantes que se abordaron en este curso? Ante todo, ha sido una moral fundamentada en el amor como aquello que todo hombre tiene en su corazón y todo hombre está llamado a vivir. Por lo cual los temas también tenían que ver con aquello que amamos y cómo lo amamos, como es amar la vida como un don de Dios que da sentido, amar a la persona que entrego mi amor como es el matrimonio y la familia, el amor como fundamento de la sociedad, precisamente porque de esta manera descubrimos que todos somos hermanos. Y por último, Padre, ¿nos podría comentar por qué es importante para un creyente formarse en moral y vida cristiana, sobre todo en el contexto actual en que nos encontramos? Porque normalmente las personas reciben muchos mensajes de una manera fragmentada y se produce lo que se llama, el sociólogo Bauman llama, un analfabetismo afectivo. Las personas no saben hacer de lo que sienten la razón de sus vidas. En cambio, Cristo nos quiere enseñar precisamente esa luz del amor para que podamos vivir en plenitud. Padre Juan José Pérez Soba, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a todos. Una bendición. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.